Mi nombre es Enrique Martínez, tengo 17 años y soy originario de Veracruz. Pero desde los 15 años me mudé a vivir a Villahermosa, Tabasco. Esta historia me la contó un señor que hace unos años vivió en la Ciudad de México, y más específicamente le sucedió a un conocido de su padre. Corría el año de 1965 en una ranchería cercana a Ixtlahuaca en el Estado de México, la cual ni nombre tenía de tan oculta y desconocida que era. Apenas algunas casas de adobe comenzaban a levantarse por todo el lugar. Ni siquiera hablamos de que había luz eléctrica ni agua potable. Solamente cruzaba un camino de terracería que prácticamente desaparecía en la oscuridad de la noche. Nadie se atrevía a entrar a esos parajes cuando anochecía, ya que era muy fácil perderse tomando veredas equivocadas que conducían hacia las milpas. Rosario y Benjamín llegaron a vivir ahí recién se habían casado. Les habían dejado algunas parcelas para cosechar y podían comenzar a cultivarlas para hacerse de sus cosas. Pasó el tiempo y Rosario no tardó en embarazarse. Rosario comenzó a tener una alegría inusual y cantaba mientras hacía sus tortillas sentadas frente a un comal, donde también hervían sus ollas de barro que contenían la comida que saciaría el hambre del cansado Benjamín. Se respiraba otro ambiente de alegría y paz, pero no era así. Al caer las 6 de la tarde, los grillos comenzaron a cantar y el silencio se hacía más pesado. Rosario le había pedido a Benjamín que pusiera ventanas de madera porque se escuchaba a lo lejos algunos chillidos. Pensaba que tal vez era un animal y eso le aterrorizaba bastante. Benjamín así lo hizo y solo dejó unos pequeños agujeros en medio de las ventanas, esto por si en dado caso fueran a necesitarlos. Llegó la hora del nacimiento de su bebé y llamaron a la partera para que asistiera a Rosario. Por fin nació el pequeño Vicente, pero contrario de lo que esperaban, el bebé no lloró. Él abrió inmediatamente sus grandes ojos parecidos a los de la madre, pero no emitió ningún sonido. Aún así fue la alegría de ambos y el orgullo de él por ser varón. Pronto las pocas vecinas que tenían fueron a conocer al pequeño Vicente. Todas estaban admiradas de tan calladito que era. Rutilia, la vecina más vieja, advirtió a Rosario que mientras la bautizaran pusieran unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño, o si no un par de chiles pasillas en forma de cruz, ya que corría el riesgo de que las brujas atraídas por su inocencia vinieran a chuparle el alma, y esto provocaría que el niño fuera muriendo poco a poco. Todas le contaron su experiencia, que al caer la noche los chillidos que se escuchaban provenían de unas pequeñas bolas de fuego que se alzaban en medio de la oscuridad de la noche. Eran las brujas buscando almas. Estaban hambrientas y enfurecidas de no encontrar nada de qué alimentarse. Rosario no comentó nada. Su silencio habitual se hizo presente. Rutila solo pensó para sí que estaba advertida. Una mañana Rosario despertó a Benjamín en medio de gritos. El pequeño Vicente ya no estaba en su montón de cobijas que le servían de cama. Benjamín enloqueció, abrió la puerta que trancaba por dentro de la casa y no se explicaba cómo pudieron haber entrado. Las ventanas de madera estaban perfectamente cerradas, y no habían signos de que hubieran sido abiertas. Benjamín buscó y buscó preguntando con las vecinas, pero ninguna le supo dar razón. Rosario estaba inconsolable y su mirada estaba perdida. Sus ganas de vivir se habían esfumado. Así pasaron las semanas sin ni rastro del pequeño Vicente. Ambos tuvieron que regresar a su vida cotidiana sin poder superar la desaparición del bebé. Pasaron muchos meses y la herida comenzaba a sanar poco a poco. Una mañana de verano, Rosario le da la noticia a Benjamín que iban a tener otro bebé. Una mezcla de sabor agridulce los invadió habiendo ya perdido uno, pero tenía mucha esperanza de tener otro hijo. En esta ocasión, Benjamín extremó precauciones. Pocas veces la dejaba sola y mandó a traer a su hermana Tomasa para que fuera a cuidar a Rosario. Cualquier esfuerzo valdría la pena. Pasaron los meses y estaban a días de que naciera la pequeña Esperanza. Así la nombrarían, ya que fue lo que les trajo nuevamente a sus vidas. Aún tenían el dolor presente de la pérdida de Vicente, pero con la alegría de un nuevo comienzo por la niña. Una tarde, Tomás explicó a Benjamín que no podía quedarse más tiempo. Tenía cosas que hacer y esa noche no la podría pasar con ellos. Benjamín lo entendió y acompañó a la terminal de autobuses para que se fuera y dejó encerrada a Rosario. De esta manera nadie podría entrar para hacerle algún daño. Benjamín regresó a su casa atareado por la caída de la noche y apenas alcanzaba a ver el camino de terracería. Si no fuera porque se lo sabía de memoria, probablemente se hubiera perdido. Tocó la puerta para que Rosario le abriera, pero no encontró respuesta alguna.
Benjamín se puso impaciente y tocó más fuerte, pero nadie respondía. Así que corrió a buscar ayuda a la casa más cercana, ubicada a kilómetros de la suya. Regresó con su vecino Felipe y grande es la sorpresa al llegar a la casa y ver cómo su esposa estaba devorando a su propio hijo. Se supo por rumores que el hombre terminó matando a la mujer a machetazos, y de él y de Felipe no se volvió a saber nada en el lugar. Mi nombre es Christopher y soy de Argentina. En mi país hay un ser que se le conoce como el Mamula, y cuenta la leyenda que este ser es el alma de un hombre o una mujer que vive en el pecado, y fue castigado por haber tenido relaciones incestuosas en su misma familia, por lo que bajo esta maldición los obligarán a transformarse en un horrible ser que toma la forma de varios animales, principalmente la de una mula o un burro. Estos seres estarán destinados a correr por los campos echando fuego por la boca y los ojos. A este animal lo acompaña a retumbar de gruesas cadenas y un fétido olor, y se dice que los que la escuchan se paralizan por completo del miedo y los invade el pánico. Este ser empieza, como dije, con la forma de un pequeño burro o una mula color castaña, y trae una gruesa cadena al cuello la cual le causa mucho dolor y daño al andar. Este ser sale mayormente cuando va a cambiar el tiempo y se aproxima una tormenta. Se dice también que viene al galope a la par de las primeras ráfagas del viento. Es habitual encontrar al día siguiente animales mutilados. Regularmente estos los encuentran sin órganos. Este ser habitualmente toma la forma de un bulto negro, o la famosa forma de un perro negro con los ojos rojos. Hay miles de testimonios de personas que llegaron a estar cerca de esta entidad, y una de estas es el de mi abuelo, el cual contaba que cuando era joven y vivía en el campo en un lugar casi inhóspito, el cual estaba prácticamente deshabitado, hecho para hombres de campo, donde la mayoría se dedicaba a la crianza de animales y cultivo de la tierra. Hay miles de testimonios de personas que llegaron a estar cerca de este ser, y justamente uno de ellos fue mi abuelo, el cual cuando era joven vivía en el campo en un lugar casi inhóspito, donde la mayoría de personas se dedicaban a la crianza de animales y al cultivo de la tierra. En ese tiempo aún no había electricidad en las zonas y una noche de tormenta él sintió que sus perros lloraban bastante. Prácticamente se aculpaban en las piernas de mi abuelo. Fue entonces que escuchó decir a mi abuela murmurar en voz baja: "Esta noche tendremos visita". Y así fue, ya que mi abuela tenía la razón. A la mañana siguiente se pudo observar la matanza que dejó César en los corrales de mi abuelo. Amanecieron muertos una gran cantidad de cabras, gallinas y una ternera que acababa de nacer. Lo más aterrador es que a la mayoría les faltaba la lengua y el corazón. Pasaron una semana, se formó otra tormenta en la que el alma mula se volvió a presentar en los corrales, dejando una gran cantidad de animales muertos nuevamente. Mi abuelo ya no estaba dispuesto a perder más animales, así que esperó la próxima tormenta y mandó a llamar a sus hermanos y parientes. Juntos formaron un grupo de 15 hombres y 6 perros preparados para cazar a aquel ser que les estaba causando tantas pérdidas. Así lo esperaron esa noche armados de machete, horquillas, escopetas y lámparas de aceite. Llegaron las 12 de la noche y este ser no daba señales de aparecer, hasta que dieron como eso de las 3 de la madrugada. Para esas horas el grupo de hombres estaba en la más inmensa tranquilidad, cuando de pronto pudieron escuchar que se acercaba algo hacia ellos a gran velocidad. Los hombres inmediatamente lo primero que hicieron fue llenarse de valor y alumbrar con las lámparas hacia donde venía ese ser. Ellos esperaban encontrar a la mula de ojos rojos con llamas en la boca, pero en lugar de eso se presentó con la forma de un perro muy grande y tan negro como la noche, que prácticamente no se podía distinguir. Ante esta presencia se apagaron las lámparas de aceite y casi inmediatamente este ser se puso a pelear con uno de los perros de mi abuelo. Los demás perros tenían el miedo y no lograban salir de entre las piernas de sus dueños. La pelea duró bastante cuando el grupo de hombres se acercó para atacar a este ser. Solo podían ver al perro de mi abuelo que estaba luchando, pero no lograban ver contra qué se estaba enfrentando. Por lo tanto, no le podían hacer daño de alguna manera. Cuando ya el grupo de hombres se disponía a disparar las escopetas, se quedó todo en silencio. El perro del abuelo dejó de luchar y se quedó tendido en el suelo malherido. Al cabo de unos segundos se escuchó el grito de lamento del alma mula, pero este se había escuchado a kilómetros de distancia. Parecía que en un instante este ser ya estaba bastante lejos. Esa noche los hombres cargaron al perro malherido que había luchado hasta el cansancio,
Volvieron a la casa pero no pudieron dormir pensando y temiendo que volviera en algún momento la alma mula. Al tiempo mi abuelo se enteró en la zona que había un hombre el cual tenía fama de ser alma mula, ya que vivía con su hermana e incluso tenía hijos con esta. Al encontrarlo mi abuelo fue y le dijo directamente: yo sé que tú te alimentas de mis animales y que no puedo hacerte daño cuando te transformas, pero ahora que te conozco te puedo decir que si te veo cerca de mis animales, te voy a buscar y voy a acabar con tu vida. El hombre nervioso se fue con la cabeza agachada sin decir una sola palabra. Mi abuelo cuenta que desde ese día jamás fue molestado por ese ser, pero se enteró que en otros lugares dejaba matanzas a su paso. Mi abuelo contó tiempo después que no lograron ver a ese ser porque era tan negro como la noche, pero que su presencia era tan fuerte que oprimía el pecho y quitaba el aire. Hace más de 60 años el tío Camilo era un joven originario de Guanajuato. A él le gustaba mucho ir a los bailes y llegaba siempre pasada la mañana. Su abuela siempre le decía: Camilo, no vas a entender hasta que no te pase algo, ¿verdad? Y efectivamente le pasó algo, pero ni así lo quiso entender. En ese entonces las casas estaban muy separadas las unas con las otras, y como de costumbre el tío Camilo estaba invitado a una fiesta a la que sin permiso terminó por llegar. Al calor del alcohol y la música se fijó en una mujer de cuerpo llamativo con un vestido pegado y blanco, pero lo que era muy llamativo era su larga cabellera. Él de inmediato se puso a bailar con ella, pero por más que trató no le podía ver la cara, ya que el cabello se la tapaba por completo. Pasó un rato y la mujer le decía que fuera con ella. Al final se lo llevó de la fiesta y él empezó a caminar tras de ella imaginando en qué terminaría aquella noche. Cuando estuvieron aproximadamente a 1 hora de distancia de la fiesta le dijo: ya basta, mujer, ya estamos bastante lejos de la fiesta. Y cuando la mujer volteó a verlo su cara era la de una calavera. Él dice que trató de correr pero perdió el sentido por completo. Ya la mañana siguiente cuando su padre salió a buscarlo lo encontró tirado. Cuando le platicó lo que le había sucedido le dijo que él sintió que había corrido bastante, pero de un momento a otro había perdido el sentido por completo. Esa noche se le había aparecido el diablo. Mi nombre es Arturo y vivo en Necaxa, Puebla. Esta historia me la contó mi abuelo que recién casado se vino a vivir a la casa donde actualmente vivimos. Era el año de 1940. En su casa tenían una perrita que estaba preñada, la cual al paso de los días dio a luz a 7 cachorritos. Una noche alrededor de las 3 de la madrugada mi abuelo escuchó a la perrita ladrar y aullar. Él fue a ver qué era lo que estaba pasando pero no encontró nada hasta que se fue a asomar al nido que había hecho la perrita. Ahí se dio la sorpresa de que faltaba un cachorrito. Pasaron 2 días hasta que otra vez faltaba otro cachorro. Mi abuelo, cansado de la situación, se escondió en una huerta con su machete pensando que era alguna persona malosa, ya que de los 7 cachorros solamente quedaban 2. A eso de las 3 de la mañana dice que por fin vio salir de la cañada un enorme perro apestoso que se dirigía hasta donde estaba la perrita. Mi abuelo, armado de valor, le dio un machetazo al animal y este salió corriendo muy herido. A la mañana siguiente mi abuela se dio cuenta del charco de sangre y del rastro que había dejado aquel animal herido. Mi abuelo siguió el rastro y tal fue su sorpresa que ese rastro llevaba justamente a la casa de uno de sus compadres. Así que tocó la puerta y abrió la comadre diciendo: buenos días, compadre, qué bueno que nos visita. Buenos días, comadre, vengo a ver al compadre, respondió el abuelo. La comadre respondió entonces: discúlpeme, pero está descansando. Ayer llegó bastante lastimado porque le habían dado un machetazo. Mi abuelo quedó congelado después de ver al compadre con el brazo sangrando. Él sabía muy bien que era el responsable de aquel machetazo, pero también sabía perfectamente que su compadre era el nahual. Mi abuelo salió de la casa y llegó a contarle todo lo sucedido a mi abuela, y terminaron por evitar cualquier comunicación con ellos.
Esta historia le sucedió a un amigo de mi padre. Él cuenta que un amigo suyo, al cual llamaré Chuy, llegó a trabajar de mozo a un rancho. Al hacerse de noche vio que todos los otros mozos que ya tenían más tiempo ahí trabajando se acomodaron para dormir afuera, justamente debajo de unos árboles. Esto le pareció raro, ya que a unos 10 metros más o menos había una choza de buen tamaño hecha de carrizos y tejas, en la cual guardaban varios sacos de maíz y pastos para el ganado. Chuy le preguntó a su compadre Pedro que por qué no dormían en ese sitio, que acaso el dueño se molestaba o algo por el estilo, a lo que Pedro le respondió algo nervioso: no es eso, Chuy. Lo que pasa es que ahí espantan en la noche y todo aquel que se duerma ahí amanece fuera. Chuy se rió de Pedro, pero al escuchar a los demás como varios de ellos ya se habían metido a dormir pero siempre amanecían afuera de la choza. Aún así Chuy se rió y se metió a dormir en ese lugar. Se acomodó y cerró los ojos y fingió dormir para ver si sus compañeros venían a arrastrarlo fuera de la choza para sorprenderlos. Con el paso de las horas, Chuy vio a través de las paredes de carrizo que sus compañeros estaban acostados todos juntos en la fogata lejos de la choza. Él cerró sus ojos y luego de un rato sintió que una mano muy fría le tomó la suya y se la estaba apretando suavemente. Sin abrir los ojos le regresó el apretón con la misma fuerza que la mano fría, pero esta mano de pronto le apretó su mano con más fuerza y le dio un tirón muy brusco. Por eso Chuy se lo regresó con la misma fuerza y brusquedad. Así pasó aquella noche dando tirones a aquella mano helada, pero eso sí, por miedo nunca abrió los ojos. Sabía en el fondo que aquella no era la mano de alguno de sus compañeros, ya que era más imposible que ellos tuvieran las manos tan frías y que pasaran tanto tiempo tomando su mano y dando de tirones. Poco a poco la mano fue desapareciendo justo cuando los gallos comenzaron a cantar. Habían llegado los primeros rayos del alba. Cuando él se levantó y salió de aquella choza, sus compañeros se dieron cuenta de que no lo habían sacado en la madrugada. Cuando le preguntaron qué era lo que había pasado, él solamente dijo: todos ustedes son unos cobardes. Pero eso sí, él no volvió a dormir en la choza después de esa noche. Luego de unos días y después de la insistencia de sus compañeros, terminó por contar lo que había sucedido en la madrugada, y cómo aquella mano fría le estuvo tirando de su mano con fuerza. Después de relatarles aquello, todos llegaron a concluir que aquella cosa era lo que los sacaba de la choza en la madrugada, y que de alguna forma cuando dormían él te los sacaba sin que se dieran cuenta. Poco tiempo después de terminar el trabajo en ese rancho, Chuy regresó a su casa, y nunca supo qué fue lo que era aquello o por qué sucedían esas cosas. Él ya no quiso investigar y tampoco quiso volver a trabajar en aquel rancho, ya que no quería que aquella cosa lo volviera a agarrar, y mucho menos que tuviera la desgracia de ver qué era aquello realmente. Mi nombre es Viviana y esto pasó en un pueblo llamado El Moro, municipio de Yuriria, Guanajuato. Yo tenía 15 años y me gustaba mucho ir a fiestas a pasar el rato. Una noche, mientras venía de un baile como eso de las 2 de la madrugada, muy apenas podía caminar debido a mis altos tacones. Recuerdo que iba en la calle cercana ya a mi casa, en cuya esquina estaba una casa vieja y solitaria. Los dueños del lugar estaban en Estados Unidos y tenían tiempo sin llegar a la casa, y por el mismo descuido de la casa esta se miraba muy tenebrosa por fuera. Iba en camino y entonces a lo lejos miré a una anciana caminando en dirección a la casa. Obviamente no se me hizo raro porque mucha gente anda a esas horas llevando maíz para las tortillas. Esa anciana iba jorobada y con un rebozo que iba arrastrando. En ese momento me percaté que sus pasos no se escuchaban contrarios a los míos. Entonces pasé junto a ella y siendo cortés le di las buenas noches. Pero ella no me contestó y solamente continuó su camino. No me pareció extraño ya que pensé que tal vez no me había escuchado, pero solamente di 2 pasos cuando noté que la señora iba a cruzar aquella casa tenebrosa con un cerco y portón negro. Eso era imposible, pensé, pero para mi sorpresa ella lo hizo y como por arte de magia estaba del otro lado. Yo me quedé inmóvil y enseguida volteé a mirarme y su mirada era como 2 brazos ardiendo en lumbre. En ese momento salí corriendo hacia mi casa y al llegar me di cuenta que la señora estaba siguiéndome. Me asusté bastante, así que decidí rezar y cerré los ojos, y cuando los iba a abrir me quedé como hipnotizada. No podía abrir los ojos y ni siquiera podía moverme.
Incluso sentía como si alguien se fuera acercando a mí y me tocara el cabello. Sentí como mi corazón latía con tanto temor y en un instante sentí un apretón en mi cuello. De pronto escuché la voz de mi madre y esa cosa me soltó de inmediato. Desde ese día les juro que se me perdió el gusto de ir a los bailes por la noche. Mi nombre es Carla Alanis y soy originaria de Nuevo León. Tengo 14 años de edad y quiero contar un hecho paranormal que le ocurrió a mis tíos, mi padre y mis abuelos. Era un 1 de noviembre de 1977. Mis abuelos vivían en un pueblito llamado Valle Verde, el cual se encuentra muy cerca de Santa Catarina, Nuevo León. Ese día mis tíos fueron al panteón de ese pueblito a visitar a mi bisabuela, pero cometieron un gran error aquel día ya que tomaron un florero de una tumba. Aquel florero era muy bonito, pero mi abuela se dio cuenta del suceso y lo regaló. Ese día mi abuela iba a trabajar de tarde, por lo que volvieron como eso de las 12 de la noche. Mi abuelo dijo que lo iba a ir a dejar después del trabajo, ya que mi abuelo es un hombre valiente que no le tiene miedo a esas cosas. Pasaron las horas y ya eran las 10 de la noche. Aquel florero estaba en la cocina y se empezó a escuchar que estaban arrastrando unas cadenas. Tiraban monedas y se quebraban los platos y rápidamente mi abuela fue a la cocina para ver qué era lo que estaba pasando. Pero lo más sorprendente es que todo estaba en su lugar y ni un plato roto ni nada por el estilo. También cabe aclarar que mi abuela no cree en fantasmas o en esas cosas. Rápidamente la abuela sacó a todos sus hijos de la casa. Llegó la hora en que mi abuelo regresaría del trabajo y mi abuela le contó lo que había pasado. Mi abuelo fue adentro para ver qué era lo que estaba pasando y se quedó adentro por unos 10 minutos aproximadamente. Ahí volvió a escuchar justamente lo que mi abuela había escuchado. Él dijo que por esa noche iban a dormir afuera de la casa. Así que mi abuelo no fue a dejar ese florero en la noche porque el panteón ya estaba cerrado. Al principio les comenté que mi abuelo iba a ir al panteón. Tenía planeado brincar la barda, pero mi abuela lo convenció de que no fuera porque era madrugada del 2 de noviembre. Y es en la fecha donde se aparecen más fantasmas. Al día siguiente mi abuelo fue a dejar el florero y vio a los familiares del dueño de este. Mi abuelo se disculpó con ellos y los familiares del dueño de aquel florero dijeron que era una persona mala en vida, que había hecho una brujería y que amenazó que si lo molestaban iría a cobrárselas. Pero afortunadamente después de eso no volvió a ocurrir nada en la casa. Mi tía es monja y a la vez es maestra de primaria, pues ha estado en varios lugares de aquí del país. Pero ella recuerda que estando en Tapachula, Chiapas, había una hermana ya de avanzada edad que venía del estado de Oaxaca. Esta monja le contaba una historia que su abuelita le había contado acerca del fallecimiento de Benito Juárez. Menciona que cuando estaban velando el cuerpo, la abuelita de ella, que era una niña, y varias niñas de otras comunidades fueron al velorio de este expresidente de México. Igual que en la historia se menciona que hubo frío y una lluvia estrepitosa que no dejaba ver, y mucho menos estar afuera del lugar. Ese viento helado hizo que se apagaran las velas y de inmediato se escuchó una carreta, pero por la fuerte lluvia no se alcanzaba a ver nada. La abuela de esta monja estaba dentro con la madre de ella y escuchaban el galopar de un caballo. Pocos de los que se quedaron velando el cuerpo podían dar testimonio de lo que estaban viendo. Ella menciona que se atemorizaron porque vieron acercarse de una manera muy rápida un charro negro, el cual justamente iba en un caballo negro tirado de una carreta bajo la lluvia. No sé cómo y tampoco sé por qué, pero ese día se llevaron el cuerpo de Benito Juárez, y cuenta la leyenda que lo que está realmente enterrado son piedras y ropa. Esto que voy a contar le pasó a mi abuelo en El Salvador. Desde que yo tengo memoria, mi abuelo siempre ha sido un hombre mujeriego. Tanto así que él sale por las noches y regresa por las madrugadas a la casa. Cabe decir que esta historia es contada por él mismo, solamente que no nos dijo que venía de ver a su amante. En esa ocasión nos la contó diciendo que venía de ver a sus vacas. Dice que una madrugada, cuando iba entrando a su casa, escuchó por las calles del pueblo a los perros ladrando bastante.
pero también a lo lejos se escuchaba el tropel de un caballo. Entonces él en su curiosidad se escondió tras de un árbol que había en el patio de la casa. Quería ver quién iba en el caballo a esas horas de la noche, pero de pronto un farol de luz que estaba enfrente de la casa se apagó de un momento a otro, y vio pasar un caballo negro con un señor muy pero muy pequeño montado en este. Mi abuelo dice que el caballo se agachó para que el señor, que máximo medía 1 metro de alto, se pudiera bajar y empezar a recoger unas cosas que estaban tiradas en el suelo. Este señor llevaba puesto un gran sombrero que no le dejaba ver su cara. Después de eso se volvió a montar en el caballo, y ahí pudo ver que los ojos eran tan rojos como las brasas. Después de eso el caballo siguió por toda la colonia a todo galope, y fue hasta entonces que volvió a encenderse el faro de luz que estaba enfrente de la casa.